En una pequeña cabaña de madera junto al lago Champlain, Vermont, William Sterling, uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Nueva York, se encontró de rodillas ante un hombre vestido con una sencilla camisa de franela. «Por favor», susurró William, con la voz quebrada por la desesperación. «Ayuda a mi hija. Lo he intentado todo». El hombre estudió a la mujer de 25 años que estaba sentada en silencio cerca, con sus ojos ciegos mirando fijamente a la nada. Se inclinó y le susurró algo al oído, palabras que nadie más podía oír. Por primera vez en 3 años, Sofía asintió. William Sterling había construido un imperio que llegaba hasta el horizonte de Manhattan con relucientes torres que llevaban su nombre. A sus 60 años, dirigía salas de juntas donde se sellaban acuerdos multimillonarios con apretones de manos y donde su palabra podía transformar barrios enteros. El grupo Sterling había pasado de ser la modesta empresa constructora de su padre a convertirse en una dinastía inmobiliaria que controlaba algunas de las propiedades más valiosas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo su poder, a pesar de toda la influencia que hacía que los políticos devolvieran sus llamadas y las celebridades buscaran su favor, William Sterling se sentía absolutamente impotente. Su oficina en el piso 50 de la Torre Sterling ofrecía una vista imponente de Central Park, donde las hojas de otoño pintaban el paisaje en tonos dorados y carmesí. El escritorio de caoba que una vez perteneció a su padre contenía fotografías de tiempos mejores. William con su difunta esposa Margaret en una gala benéfica, unas vacaciones familiares en los Hamptons. La graduación de Sofía en Harvard, donde pronunció el discurso de validación con tal brillantez que incluso los empedernidos líderes empresariales presentes lloraron. Margaret había muerto hacía 5 años. Su batalla contra el cáncer la libró con la misma gracia con la que había abordado todo lo demás en su vida. Ella le había hecho prometer a William que cuidaría de su hija para garantizar que Sofía encontrara su propio camino hacia la felicidad. Era una promesa que no estaba cumpliendo. Sofía había sido todo lo que un padre podía desear. Brillante, compasivo y motivado. Se había graduado como summa cum laude de la Escuela de Negocios de Harvard. Hablaba francés y mandarín con fluidez y tenía planes de expandir las inversiones internacionales de Sterling Group. Había estado saliendo con un joven abogado prometedor. Tenía amigos que la adoraban y tenía el mundo a su alcance. Luego llegó aquella terrible noche de hace 3 años, cuando Sofía conducía hacia el Hospital Moundsey para visitar a un amigo que había sufrido un accidente. La colisión ocurrió en FDR Drive durante una tormenta repentina. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo, un momento que lo cambió todo. Las cirugías habían fallado. Los especialistas habían hecho todo lo posible, pero el daño a los nervios ópticos de Sofía era irreversible. Ella nunca volvería a ver, pero la ceguera era solo el comienzo. En los meses siguientes, Sofía se encerró en sí misma, se negaba a salir de su habitación, apenas comía y hablaba solo cuando era absolutamente necesario. La joven segura de sí misma que una vez había infundido respeto en las negociaciones corporativas se convirtió en una sombra, temerosa del mundo que ya no podía ver. William había contratado a los mejores terapeutas que el dinero podía comprar, la había llevado a clínicas en Suiza y Japón, y había consultado con expertos de Johns Hopkins y de la Clínica Mayo. Nada ayudó. Sofía quedó atrapada en su propia oscuridad, y William observó impotente cómo su hija desaparecía lentamente. Ahora, 3 años después, William pasaba las noches mirando las luces de la ciudad, preguntándose dónde se había equivocado. Él le había dado todo a Sofía. La mejor educación, oportunidades que la mayoría de las personas solo podrían soñar. La seguridad de una riqueza ilimitada. Pero nada de eso importaba ahora. Su hija se estaba alejando de él, y todo su poder, todo su dinero, todas sus conexiones no podían traerla de regreso. Fue entonces cuando oyó hablar del doctor Nathan Hayes. A 300 metros al norte, en una cabaña que parecía estar a un mundo de distancia de las relucientes alturas de Sterling Tower, el doctor Nathan Hayes le estaba enseñando a su hijo de 8 años, Jake, cómo lijar correctamente un trozo de roble.
La madera se convertiría en una nueva estantería para la creciente colección de guías de naturaleza e historias de aventuras de Jake. Las manos de Nathan, antes lo suficientemente firmes para realizar las cirugías oculares más delicadas, ahora encontraron paz en la carpintería sencilla. Trabajar con madera tenía algo de honesto. Si cometiste un error, puedes lijarlo y empezar de nuevo. Ojalá la vida fuera tan indulgente. Nathan había sido una vez el oftalmólogo más solicitado en la ciudad de Nueva York. A sus 35 años, todavía era joven, pero tenía reputación de ser un maestro cirujano. Se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard a los 24 años, completó su residencia en Johns Hopkins y rápidamente se estableció como alguien que podía salvar la visión cuando otros habían perdido las esperanzas. Su consultorio en Manhattan tenía una lista de espera de meses y su investigación sobre la regeneración de la retina había sido publicada en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Estuvo casado con la doctora Rebecca Hayes, una brillante pediatra que compartía su pasión por la curación. Juntos, habían sido la pareja de oro de la medicina, salvando vidas y construyendo una hermosa vida juntos. Jake había sido el centro de su mundo, un niño brillante y curioso que hacía un sinfín de preguntas sobre todo, desde por qué las hojas cambiaban de color hasta cómo los pájaros sabían dónde volar en invierno. Nathan pasaba horas con él explicándole los misterios del mundo natural, enseñándole a observar, pensar y maravillarse. Rebecca se uniría a ellos en sus caminatas de fin de semana en Adirondacks, donde Jake recolectaría rocas interesantes y Rebecca identificaría flores silvestres. Habían estado planeando tener otro hijo, ya habían elegido nombres y comenzaron a convertir la oficina en casa de Nathan en una guardería. Entonces llegó la noche que lo destrozó todo. Nathan había estado en medio de una cirugía compleja para salvar la vista de un trabajador de la construcción que había resultado herido en un accidente. Era un trabajo delicado que requería concentración absoluta y manos firmes. Fue entonces cuando llegó la llamada. Rebecca había sufrido un accidente automovilístico mientras se dirigía al hospital para tratar a un niño que había resultado gravemente herido en un incendio en una casa. Ella había sido atropellada por un conductor ebrio a pocas cuadras de su apartamento. Nathan se enfrentó a una elección imposible. ¿Cómo se veían en tus pinturas? Nathan preguntó suavemente. Cada vez es diferente, respondió Sofía. Y por un momento, su voz llevó un eco de la pasión que una vez había sentido. A veces eran feroces y dramáticos, todos grises oscuros y púrpuras. A veces eran suaves y pacíficos, como los pensamientos que tienes justo antes de quedarte dormido. Esa noche, Sofía preguntó si podía sentarse con ellos mientras Nathan le leía a Jake su cuento antes de dormir. A la mañana siguiente, ayudó a preparar el desayuno usando sus manos para cortar cuidadosamente la fruta mientras Nathan guiaba sus movimientos con instrucciones silenciosas. Cuando Jake se raspó la rodilla durante un entusiasta juego de las escondidas, Sofía fue quien limpió la herida con practicada eficiencia. Sus movimientos eran seguros y confiados de una manera que sorprendieron a todos. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Nathan, observándola aplicar el vendaje con habilidad profesional. Pasé mucho tiempo en hospitales después de mi accidente, dijo Sofía simplemente. Recoges cosas. Fue entonces cuando Nathan comenzó a comprender que el retiro de Sofía del mundo no se debía solo a su ceguera. Se trataba de sentirse inútil, impotente, incapaz de contribuir. En su cabina, lejos de los ayudantes bien intencionados y de los costosos especialistas, estaba descubriendo que todavía tenía valor, que sus manos, su corazón y su mente aún podían marcar la diferencia. 3 semanas después de la estadía de Sofía, el ritmo tranquilo de sus días se vio interrumpido por un accidente que lo cambiaría todo. Jake había estado jugando con un trozo de madera de descarte de su último proyecto, fingiendo que era una espada en una elaborada aventura pirata. La madera se astilló inesperadamente, enviando un fragmento afilado directamente a su ojo izquierdo. Sus gritos de dolor y terror llenaron la cabina mientras la sangre comenzaba a fluir por su mejilla.
La reacción de Natán fue inmediata y devastadora. La visión de la herida de su hijo, la sangre, la desesperada necesidad de una intervención quirúrgica, todo eso lo invadió como un maremoto de recuerdos. Vio a Rebecca destrozada en la cama del hospital, vio la retina dañada del obrero bajo su microscopio quirúrgico, sintió el peso de cada vida que había sostenido en sus manos temblorosas. Su formación médica le gritaba que actuara, que examinara la herida, que evaluara el daño, pero su cuerpo lo traicionó. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su visión se nubló por el pánico y sus piernas casi cedieron. No puedo, susurró, alejándose de su hijo herido. Ya no puedo hacer esto. Fue Sofía quien dio un paso adelante. Moviéndose con sorprendente confianza, se arrodilló junto al sollozante Jake y tomó suavemente su rostro entre sus manos. Sus dedos, entrenados por meses de navegar por el mundo sin ver, exploraron cuidadosamente el área alrededor de su ojo, mientras su voz permanecía tranquila y tranquilizadora. Jake, cariño, necesito que te quedes muy quieto para mí, dijo ella, con un tono de autoridad que atravesó su pánico. ¿Puedes abrir el ojo un poquito? Con manos firmes que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo, Sofía guió a Natán a través de cada paso del examen. Le pidió a Natán que le trajera agua limpia y paños suaves y que encendiera una linterna mientras ella limpiaba cuidadosamente la sangre. Sus preguntas eran precisas y médicas. ¿Podía Jake ver la luz y la sombra? ¿Podría rastrear el movimiento de sus dedos? ¿Hubo algún dolor cuando presionó suavemente alrededor del hueso orbital? La astilla no le dio en el ojo en absoluto, anunció con evidente alivio. Es solo un corte superficial en su párpado. Parece peor de lo que es porque las heridas en la cabeza sangran mucho. Natán miró fijamente a esta mujer que había pasado 3 años escondida del mundo, que se había convencido de que estaba rota e inútil mientras vendaba con calma y cuidado experto la herida de su hijo. Sus movimientos eran seguros, su conocimiento médico era obvio y su trato con el paciente era gentil pero profesional. ¿Cómo sabes todo esto?, le preguntó a Jake cuando se había tranquilizado con una historia y una bolsa de hielo. Estudié medicina antes de pasarme al mundo empresarial, respondió Sofía en voz baja. Siempre me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado en la medicina en lugar de seguir a mi padre en el sector inmobiliario. Esa noche, mientras Jake dormía plácidamente sin nada más serio que un párpado vendado y una historia que contarles a sus amigos, Natán se encontró viendo realmente a Sofía por primera vez. Ella no era la víctima destrozada que él había asumido que era. Era una mujer que había perdido el rumbo, sí, pero que aún conservaba en su interior la fuerza, el conocimiento y la compasión que una vez la habían impulsado hacia la curación. Ella había salvado a su hijo cuando las propias manos de Natán le habían fallado, había entrado en la crisis con exactamente las habilidades que se necesitaban. Gracias, dijo simplemente, pero las palabras llevaban el peso de todo lo que no podía expresar. Sofía sonrió y, por primera vez desde el accidente, la sonrisa llegó a sus ojos. Gracias por dejarme ayudar. La transformación de Sofía durante los días siguientes fue notable. Se movió por la cabaña con un nuevo propósito, ayudando con las comidas, leyéndole a Jake e incluso ayudando a Natán con sus proyectos de carpintería sujetando las piezas firmemente mientras trabajaba. Comenzó a hacer preguntas sobre los antecedentes médicos de Natán y a compartir historias sobre sus propios sueños abandonados de convertirse en médico. Descubrieron una pasión compartida por la ciencia de la curación, por el delicado arte necesario para reparar lo que se había roto. Lo más importante es que Sofía comenzó a hablar del futuro en lugar de quedarse en el pasado. Habló sobre tecnologías adaptativas que podrían ayudar a las personas con discapacidad visual, sobre programas de la Facultad de Medicina que acomodaban a estudiantes con discapacidades y sobre la posibilidad de usar su experiencia para ayudar a otras personas a superar sus propias pérdidas. Natán observó este renacimiento con creciente asombro, dándose cuenta de que al ayudar a Sofía a encontrar su fuerza, estaba empezando a redescubrir la suya propia. Jake, ajeno a las corrientes más profundas de sanación que fluían a su alrededor,
Simplemente disfrutó de tener lo que parecía una familia completa por primera vez desde la muerte de su madre. Él nunca había conocido a Rebecca, pero Sofía llenaba un espacio en sus vidas que Natán ni siquiera se había dado cuenta de que estaba vacío. Ella escuchó sus historias con interés genuino, lo ayudó con su lectura y aportó una dulzura a sus rutinas diarias que había estado ausente desde que huyeron a Vermont. Pero a medida que Sofía volvía a la vida, Natán se encontró luchando con un peso creciente de culpa y miedo. Había reconocido algo familiar en ella desde su primer encuentro. Algo que le rondaba en los bordes de la memoria como un sueño medio recordado. Cuando William llamó para ver cómo estaba su hija y le mencionó que su accidente había ocurrido en el Hospital Mount Si de Nueva York, a Natán se le heló. Monte Si, el mismo hospital donde Rebecca había muerto, el mismo hospital donde Natán había tomado la decisión que lo había perseguido desde entonces. Cuando William Sterling regresó a la cabaña 6 semanas después, esperando recoger a su hija y regresar a su antigua vida, encontró a una joven transformada. Sofía lo saludó con confianza, moviéndose a través de los espacios de la cabaña con fácil familiaridad, riéndose de los chistes de Jaque, discutiendo planes de comida con Natán como si perteneciera allí. La cáscara rota de la persona que había traído a Vermont había sido reemplazada por alguien que parecía brillar con un propósito y una alegría renovados. «Te ves hermosa, cariño», dijo William, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos. «Te pareces a ti mismo otra vez». «Me siento yo misma», respondió Sofía por primera vez en 3 años. «Siento que tengo algo que ofrecer al mundo». Pero la alegría de William se vio atenuada por una creciente inquietud al observar la fácil intimidad entre Sofía y Natán, la forma en que se movían uno alrededor del otro con practicada coordinación, el afecto evidente en sus voces cuando hablaban. Esto no fue solo una terapia exitosa. Este era amor, profundo y real, y complicado por factores que William apenas comenzaba a comprender. Esa noche, después de que Sofía y Jaque se fueran a dormir, William confrontó a Natán sobre sus crecientes sospechas. «He estado investigando, Dr. Hayes, sobre sus antecedentes y sus razones para dejar la medicina. Sé sobre la muerte de su esposa y sé que ocurrió en el Hospital Mount Si la misma noche en que mi hija tuvo el accidente». La cara de Natán se puso blanca, pero no negó la conexión. «Me preguntaba cuándo lo descubrirías. ¿Estuvo usted involucrado en el tratamiento de Sofía?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Natán cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de culpa y engaño presionándolo como una fuerza física. «Yo fui el cirujano que le operó los ojos», dijo en voz baja. «Yo fui quien no logró salvarle la vista». La confesión golpeó a William como un golpe físico. Durante todo este tiempo, el hombre que había devuelto la vida a su hija era el mismo hombre que había destruido su visión en primer lugar. La ironía fue cruel más allá de toda medida, la traición devastadora en su complejidad. «Lo sabías», dijo William con voz apenas controlada. «¿Sabías quién era ella cuando la traje aquí?». «No», dijo Natán con urgencia. «Te lo juro, no la reconocí hasta que mencionaste el monte Si esta noche. Para entonces, ya estaba enamorado de ella y ya estaba sanando. ¿Cómo podía decirle la verdad? Y destruir todo lo que había ganado? Ella tiene derecho a saber», dijo William, pero su voz carecía de convicción. Había visto la transformación de su hija, había presenciado el regreso de la alegría a su vida. ¿Cómo iba a ser él quien se la arrebatara? «La noche de su cirugía», continuó Natán, con la voz quebrada por el dolor del recuerdo. «Acababa de perder a Rebecca. No podía concentrarme, no podía pensar con claridad. Me temblaban las manos. Mi juicio estaba comprometido. Debería haberle encomendado el caso a otra persona, pero era demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado roto para admitir mi incapacidad. Sofía perdió la vista porque fui lo suficientemente egoísta como para operar cuando no tenía derecho a sostener un bisturí». Los 2 hombres estaban sentados en la oscuridad junto al lago, lidiando con decisiones imposibles.
William se sentía dividido entre la rabia hacia el hombre que había destruido la vida de su hija y la gratitud hacia el hombre que le había devuelto el ánimo. Nathan luchaba con la certeza de que su mayor fracaso, de alguna manera, le había dado su mayor oportunidad de redención. A la mañana siguiente, una tensión incómoda invadió la cabaña, mientras ambos hombres intentaban actuar con normalidad mientras cargaban con el peso de su secreto compartido. Sofía, con la percepción agudizada que le acompañaba la ceguera, sintió de inmediato que algo había cambiado. «¿Qué pasa?», le preguntó directamente a Nathan. «Hoy estás diferente. Distante». Nathan no podía mirarla a los ojos. No encontraba palabras que no fueran mentiras. William observó la creciente confusión y ansiedad de su hija, vio cómo ella tomaba la mano de Nathan y sintió que él se apartaba ligeramente. La intimidad que había caracterizado su relación se vio repentinamente tensa, y Sofía lo percibió, aunque no pudiera entenderlo. «¿Hice algo mal?», preguntó, con una voz débil e insegura, como no la había sentido en semanas. «No», dijo Nathan rápidamente. «No has hecho nada malo. Eres perfecto». Pero la seguridad sonó hueca y Sofía se replegó en sí misma con la habilidad práctica de quien ha aprendido a protegerse del rechazo y la decepción. Dejó de participar en sus conversaciones, dejó de ayudar con las comidas, dejó de leerle a Jake. El paso de las semanas comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Jake, sensible a las corrientes emocionales que lo rodeaban, se volvió dependiente y preocupado. «¿Por qué están todos tristes?», le preguntó a Nathan en privado. «Hice algo malo cuando me lastimé», le aseguró Nathan. «No, amigo», le aseguró Nathan. «Los adultos solo tienen sentimientos encontrados. No es tu culpa». Pero las preguntas inocentes de Jake solo empeoraron la culpa de Nathan. Su hijo había encontrado la felicidad en su familia improvisada y había florecido bajo la atención y el cuidado de Sofía. ¿Cómo podía Nathan explicar que la mujer que Jake comenzaba a ver como una figura materna era alguien a quien Nathan había dañado irreparablemente? ¿Cómo podía reconciliar su amor por Sofía con la conciencia de que él era el artífice de su mayor pérdida? Al tercer día de esta dolorosa danza alrededor de la verdad, William no pudo soportarlo más. Observando a su hija sumergirse en el aislamiento mientras Nathan se torturaba con la culpa, destruyendo cualquier posibilidad de sanación. El secreto envenenaba todo lo que tocaba, convirtiendo el amor en traición y la esperanza en desesperación. «Sofía», dijo, encontrándola sentada sola junto al lago donde solía pasar sus días. «Necesitamos hablar. Hay algo que necesitas saber sobre Nathan». «¿Sobre tu accidente? ¿Sobre por qué estás realmente aquí?» «Lo sé», dijo en voz baja, con una resignación que le rompió el corazón. «Hace días que sé que ambos me ocultan algo. Lo oigo en sus voces. Lo siento en la forma en que Nathan ya no me toca. Solo dime qué es». William se sentó junto a su hija en el banco de madera que Nathan había construido junto al agua, luchando por encontrar palabras para una verdad imposible. «Nathan fue tu cirujano en Mount Sea. Es el médico que te operó los ojos la noche de tu accidente». Sofía permaneció sentada en absoluta quietud durante un largo rato, procesando la magnitud de lo que su padre acababa de revelar. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible por encima del chapoteo del lago contra él. «Orilla. Él fue quien me dejó ciega». «Sí. Y lo sabía. Cuando me trajiste aquí, sabía quién era. Dice que no te reconoció hasta que mencioné el monte Sí. Para entonces, ya estabas mejorando, y él ya se estaba enamorando de ti». Sofía se levantó bruscamente, sus movimientos marcados por la ira y la traición. 3 años, dijo ella alzando la voz. He vivido 3 años en la oscuridad, y el hombre responsable ha estado fingiendo preocuparse por mí, fingiendo amarme, dejándome enamorar de él. Sofía, espera, dijo William. Pero ella ya estaba caminando de regreso hacia la cabaña con el paso decidido de quien ha tomado una decisión. Nathan estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando Sofía lo encontró,
su hacha cayendo a un ritmo constante mientras él resolvía su propio tormento interno a través del trabajo físico. La escuchó acercarse y se detuvo, apoyándose en el mango del hacha mientras esperaba el enfrentamiento que sabía que era inevitable. «¿Es cierto?», ella preguntó sin preámbulos. «¿Es usted el cirujano que me operó los ojos?». Natán dejó el hacha y la enfrentó directamente, con las manos firmes por primera vez en días. «Sí. ¿Y lo has sabido todo este tiempo?». «No todo el tiempo. No te reconocí cuando tu padre te trajo aquí por primera vez. No fue hasta que mencionó el monte sí que me di cuenta de quién eras». Sofía se rió amargamente. «Así que, durante semanas has estado jugando a las casitas con la mujer cuya vida destruiste. ¿Cómo se siente eso? ¿Como el peor tipo de tortura?». Natán respondió honestamente. «Cada día te vi fortalecerte, te vi sonreír, te vi encontrar la alegría nuevamente, sabiendo que yo era la razón por la que necesitaba sanar en primer lugar». «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque estabas mejorando», dijo Natán simplemente. «Porque eras feliz. Porque fui lo suficientemente egoísta como para querer seguir amándote, aunque no tenía derecho a hacerlo». Sofía guardó silencio un largo rato, con las manos apretadas a los costados, mientras luchaba con emociones demasiado complejas para desentrañar. «La noche de mi cirugía», dijo, finalmente, «¿qué pasó?». «Nunca he recibido una respuesta directa de ninguno de los médicos que me atendieron después». Natán respiró hondo, sabiendo que esta confesión podría destruir cualquier posibilidad de un futuro juntos. «Mi esposa acababa de morir en un accidente de coche. Estaba en medio de tu cirugía cuando recibí la llamada. Tuve que elegir entre terminar tu operación o ir a su lado. Elegí terminar la cirugía y, para cuando llegué a Rebecca, ya se había ido. Pero me temblaban las manos durante la operación. Mi concentración estaba por los suelos. Mi juicio se vio comprometido por el dolor. Debería haberle dado tu caso a otro cirujano, pero estaba demasiado orgulloso y demasiado destrozado para admitir que no era capaz. Tu ceguera es el resultado de mi arrogancia y mi fracaso». Sofía asimiló esta revelación en silencio, con el rostro entornado, atravesando emociones demasiado rápidas para seguirlas. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa en lugar de enojada. «Así que elegiste el deber sobre el amor, y ambos pagamos el precio». «Sí. ¿Y te has estado castigando por ello desde entonces?». «Sí». Sofía se acercó al tajo donde Natán había estado trabajando y se sentó pesadamente, con aspecto repentinamente exhausto. «¿Sabes qué fue lo peor de perder la vista?». Natán negó con la cabeza, y luego recordó que ella no podía ver el gesto. No era la oscuridad. Ni siquiera fue la pérdida de la independencia. Me sentía inútil. Sentir que no tenía nada que aportar. Como si solo fuera una carga por la que todos tenían que fingir que se preocupaban por lástima. «No eres una carga», dijo Natán con fiereza. «Eres la persona más fuerte que he conocido. No me sentí fuerte hasta que llegué aquí. Hasta que tú y Jaque me necesitaron. Hasta que pude ayudar, contribuir y volver a importar». Sofía hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «El hombre que no pudo salvarme la vista y el hombre que salvó mi alma. Son la misma persona, ¿no?». «Supongo que sí». Sofía se levantó y caminó hacia Natán, deteniéndose lo suficientemente cerca como para poder tocarle la cara si quería. «Si pudieras volver a esa noche sabiendo lo que sabes ahora, ¿tomarías la misma decisión?». Natán respondió sin dudar. Elegiría a Rebecca. Dejaría que alguien más te operara y tal vez habría tenido éxito donde yo fracasé. Aun sabiendo que Rebecca ya no tenía salvación, porque eso es lo que significa el amor. Elegir a la persona que más importa, incluso cuando es ilógico. Sofía sonrió por primera vez desde que supo la verdad. Y Natán sintió el corazón se me parte de la esperanza. Es lo más honesto que me han dicho en 3 años. ¿Significa eso que puedes perdonarme?».
Creo que Sofía dijo lentamente que ambos nos hemos estado castigando por la misma tragedia desde diferentes perspectivas. Tal vez sea hora de que aprendamos a perdonarnos. Esa noche, los tres adultos se sentaron junto al fuego mientras Jake jugaba con sus bloques de madera cerca, construyendo elaboradas estructuras que derribaba con alegría. La conversación que había parecido imposible esa mañana ahora se sentía inevitable, necesaria, sanadora. «Quiero quedarme», anunció Sofía con voz firme y decidida. «No porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque este es mi lugar con ustedes dos». «¿Estás seguro?», preguntó William. «Podrías volver a Nueva York, terminar tu MBA, hacerte cargo de partes de la empresa. Tienes toda la vida por delante». «Yo sí tengo toda la vida por delante», asintió Sofía. «Y quiero pasarla aquí, ayudando a Nathan a reconstruir su consultorio, aprendiendo a ser el médico que siempre quise ser, criando a Jake como si fuera mi propio hijo». Nathan sintió lágrimas que no se había permitido. Dejar ir en 3 años, finalmente liberarse. «Te amo», dijo simplemente. «Te he amado desde el día que salvaste a Jake cuando yo no pude. Te he amado en cada momento de alegría y en cada momento de culpa. Te amaré toda la vida si me lo permites». «Yo también te amo», respondió Sofía. «A todos ustedes, al brillante cirujano que salvó a tanta gente, al hombre destrozado que perdió el rumbo y al alma bondadosa que me ayudó a encontrar el mío». Jake levantó la vista de sus bloques con la expresión seria que usaba al procesar conversaciones importantes de adultos. «¿Significa esto que Sofía va a ser mi nueva mamá?» «Si te parece bien», dijo Sofía, arrodillándose a su altura. «¿Puedo llamarte mamá? Sería un honor». 6 meses después, el pequeño pueblo de Vermont contaba con una nueva clínica médica atendida por el doctor Nathan Ayes y su asistente Sofía Sterling Ayes. Nathan había retomado sus exámenes médicos y poco a poco había recuperado la confianza mediante una práctica cuidadosa y metódica. Sofía se había inscrito en un programa especial para estudiantes de medicina con discapacidad, persiguiendo el sueño que había abandonado años atrás. Juntos, trataban los problemas de visión de los residentes locales, mientras que Jake asistía a la escuela del pequeño pueblo y volvía a casa cada día repleto de historias sobre sus amigos y sus clases. William lo visitaba con regularidad. Su relación con su hija era más fuerte que nunca. Había creado una fundación en memoria de Rebecca que financiaba la formación médica para personas con discapacidad. Y se enorgullecía visiblemente de ver a Sofía florecer en su nuevo rol de sanadora y querida miembro de la familia. En una cálida tarde de primavera, la pequeña familia estaba sentada en el muelle, contemplando cómo la puesta de sol teñía el lago de tonos dorados y rosados. Jake pescaba con la paciente concentración que Nathan le había enseñado mientras Sofía y Nathan estaban sentados juntos, con la cabeza de ella apoyada en su hombro. «No puedo ver los colores», dijo Sofía en voz baja. «Pero puedo sentirlos cálidos, tranquilos y llenos de promesas». «¿Cómo se sienten?», preguntó Jake, siempre interesado en la singular manera de su madre de experimentar el mundo. «Como el momento justo antes de que algo maravilloso esté a punto de suceder», respondió Sofía. Nathan le apretó la mano, pensando en el largo camino que los había traído a ese momento de perfecta satisfacción. Había aprendido que sanar no se trataba de borrar el pasado ni de fingir que el dolor nunca había existido. Se trataba de encontrar el coraje para construir algo hermoso con los pedazos de lo que se había roto. «Te amo», susurró en el cabello de Sofía. «Yo también te amo», susurró ella. «A todos nosotros. Toda esta hermosa, complicada y perfectamente imperfecta familia que hemos formado juntos». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Jake pescó su primer pez de la temporada mientras sus padres vitoreaban y reían. Y por primera vez en años, ninguno de ellos se sentía atormentado por los fantasmas de lo que habían perdido. Estaban demasiado ocupados viviendo la alegría de lo que tenían.